Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Seguimos por esa temática tan especial. Hemos dicho que Apocalipsis es el diseño perfecto para llevar a cabo el juicio justo hacia las naciones. Tanta codicia, tanta violencia, tanta maldad. Pero a la misma vez es la restauración final de Israel, donde Israel verdaderamente reconocerá al Señor Jesucristo como su genuino y verdadero Mesías. La Biblia especifica que la iglesia será arrebatada. La palabra arrebatamiento es arpazo. Esa palabra arpazo es tomar a la fuerza. Ese acontecimiento será real. Pero la iglesia tiene que pasar por 7 periodos que estarán representadas en estas 7 iglesias. Vamos entonces a comenzar el desarrollo de estas iglesias. Y en su cuaderno de notas, usted va a colocar la primera iglesia llamada Éfeso. La palabra Éfeso significa deseada. Es la representación de la iglesia del primer siglo, desde el año 20 hasta el año 100 después de Cristo. Se llama la iglesia apostólica, para que usted tenga mayor entendimiento. ¿En qué se parece la iglesia apostólica, que fue el principio del ímpetu del poder de Dios sobrenatural? Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, Jesús el control de toda la iglesia en general. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se ha vuelto denominacional, pero somos un cuerpo. Usted va a ver movimientos bautistas, movimientos pentecostales, movimientos presbiterianos, menonitas, nominaciones como las Asambleas de Dios, iglesias carismáticas, Bethesda. Para Dios no hay iglesia denominacional. Para Dios es solamente una sola iglesia, y se le cataloga el cuerpo de Jesús y Jesucristo como la cabeza. Esta iglesia apostólica, que así se le llama, que corresponde desde el año 20 hasta el año 100, comienza diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, es decir, tenían discernimiento y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, es decir, que tenían una diaconía fuerte, porque la palabra diácono o diaconía es amor por el trabajo, por la obra. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y esta palabra primer amor es koinonía, que es amor por la presencia de Dios. Una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es amar la presencia, amar la intimidad con Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, que lo estaremos desarrollando en la siguiente iglesia, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta iglesia
que decíamos que significa la deseada, es el objeto del amor de Cristo. Fue a la iglesia en Éfeso a la que se reveló la verdad concerniente a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Lo curioso es que por causa de ellos no haber preservado esa coinonía, el Islam lo invadió en el año 100 y fue realmente quitado ese candelabro. Es decir, fue arrasado. Hoy en día Éfeso simplemente son ruinas. Y fue así. Ahora, entendamos algo. Las 7 iglesias mencionadas en estos 2 capítulos representan distintos periodos de la iglesia en la tierra desde el tiempo apostólico hasta el arrebatamiento. Había en aquel tiempo otras iglesias ya establecidas en estas provincias, pero en estas 7 Jesús vio las condiciones o etapas por las que pasaría la iglesia, y por este medio nos da a conocer la historia espiritual y religiosa de la cristiandad. Ahora, los capítulos 2 y 3 son muy profundos en verdades proféticas, espirituales. La iglesia en Éfeso representa el primer siglo, que es la época apostólica. Ahora, vamos a comenzar a desarrollar la iglesia de Esmirna. Iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora, aquí la palabra Esmirna significa mirra, representa la iglesia perseguida. Y verdad, este periodo de iglesia que comenzó desde el año 100 hasta el año 313 se le llama la iglesia perseguida porque todos sus pastores, sus ministros, que se le llamó la patrística, los patriarcas de la iglesia, se le llamó los padres de la iglesia, Ireneo, y otros más que vamos a estar mencionando como precursores del evangelio de ese tiempo. Policarpo, donde fueron hombres que fueron perseguidos, sacrificados. Esta iglesia en Esmirna se le llama así, la iglesia machacada. Ahora, este periodo es desde el año 100 hasta el año 312. Y sigue diciendo aquí, el que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras, tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Porque el judaísmo quiso meterse fuertemente a las iglesias. La iglesia era el emblema de la gracia de Dios, y muchos judíos quisieron judaizar. Por eso se le llamó sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, estos 10 días son 10 periodos que va a sufrir desde el año 100 hasta el año 313. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es especial saber que todas estas iglesias tienen un significado muy, muy especial. Ahora, ¿cuáles fueron esos padres de la iglesia de este segundo siglo? Se les llamó la patrística: Policarpo, Ireneo, Eusebio, Justiniano mártir, Tertuliano, Hipólito, Clemente, Ignacio. Todos hicieron parte de este gran grupo de la patrística, y muchos de ellos fueron mártires, perseguidos. 10 emperadores persiguieron
la iglesia por 10 periodos. Por eso dice en 10 días. Pero no fueron 10 días, sino 10 épocas de persecución. Porque fueron 10 emperadores que persiguieron. Comenzó desde Nerón y terminó con Diocleciano en el año 313. Actualmente la iglesia en Esmirna existe allí en Turquía con el nombre de Izmir. Uno de los precursores en Esmirna fue Policarpo, que murió quemado por causa del Evangelio de Jesucristo. Aquí tenemos pues una profecía de persecución, muerte que tenía que suceder durante este periodo de la iglesia en Esmirna. Ahora vamos a seguir con la iglesia de Pérgamo. Y es aquí en este periodo donde se va a desvirtuar un poco la iglesia, el cuerpo de Cristo, y donde va a nacer el catolicismo, para que usted tenga mayor entendimiento. El catolicismo. ¿De dónde procede el catolicismo romano? Precisamente con el emperador Constantino. Su conversión ficticia va a hacer que él imponga al cristianismo como la religión oficial en Roma. Muchos de los romanos no fueron convertidos por arrepentimiento, sino por imposición. Como fue impuesto el cristianismo en Roma, aquí se va a desvirtuar el cristianismo y se va a ver reflejado en esta iglesia de Pérgamo. Esto fue y procedió desde el año 313 hasta el año 590, para que usted tenga el tercer periodo de la iglesia. Recuerde que son 7 periodos. La pregunta es, ¿actualmente en cuál periodo estamos? Dice aquí el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Entre vosotros donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a ver entonces cuáles son las encomias que reciben estas iglesias, especialmente esta iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, que decíamos ahorita, es la iglesia del periodo del año 313 al 590. Al 590. La palabra Pérgamo significa casamiento. Y esta iglesia de Pérgamo representa la unión de la iglesia con el Estado, cosa que allí fue el fundamento del catolicismo. Recordemos que el catolicismo tuvo poder político y eran los que mandaban los reyes. De modo que llamamos a esta iglesia la casada con el mundo. Las condiciones que existían en la iglesia local de Pérgamo eran típicas de las del periodo que comenzó con la conversión de Constantino, el emperador romano, y continuó hasta el principio del séptimo siglo, hasta el principio del papado. Y aquí nace todo lo correspondiente al papado.
Constantino hizo de la iglesia una institución mundana, uniéndola con el estado político. Ahora, el encomio del Señor por su obra y fidelidad en mantener el nombre del Señor y su fe se ve aquí en Pérgamo. Toda esta connotación de Pérgamo es sinónimo de bigamia, matrimonio mal hecho. Las iglesias babilónicas establecieron las doctrinas de los babilonios en Pérgamo, y hay muchas indumentarias de la iglesia católica provenientes de Babilonia. Por ejemplo, la mitra que utilizan los sacerdotes, honor al dios pez. Cantidades de indumentarias tienen consecuencias babilónicas. Dice aquí la escritura que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ahora, esta palabra nicolaita, que es una palabra bastante diciente, que tiene como connotación la siguiente. Nicolaus es una palabra bastante difícil de interpretar, pero nicolaitas, que viene de Nicolaos, Nica, conquistar, Laos, pueblo, conquistar el pueblo, conquistar la mente del pueblo. Igualmente que la doctrina de Balaam, conquista el pueblo, la doctrina de Balaam. Y esto hizo el catolicismo en ese tiempo. Por eso se ha convertido en la religión católica universal, conquistando la mente de los pueblos. Y para muchos ha sido difícil salir de ese enredo de mezcolancia. Por eso la Iglesia Católica está tan asociada a las cosas del mundo. Por eso hay un Vaticano que tiene poder político actualmente, que tiene sus bancos. Y cómo se ha mezclado lo espiritual con lo terrenal, con el manejo terrenal. Seguimos con la siguiente iglesia, que es la iglesia de Tiatira, que se va a llamar la iglesia papal, aquel que no cesa de sacrificar. Este periodo de la iglesia, que fue muy fuerte, fue desde el año 590 hasta el año 1517. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce brullido, dice esto: yo conozco tus obras, y el amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se te dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo podría decir que en el Apocalipsis habla de la gran ramera, que es una mujer. ¿Por qué una mujer? Porque la iglesia es sinónimo de mujer. Y recuerde que el marido, el esposo, va a ser el Señor Jesucristo, que figura del hombre. Y esta mujer va a enseñar cosas terribles, a sacrificar a los ídolos. Desafortunadamente, la iglesia católica ha inducido a la idolatría, a sacrificar. La palabra misa significa sacrificio continuo, es decir, nuevamente haciendo crucificar a Jesús repetitivamente. Pero la Biblia dice otra cosa: con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados. Para que usted entienda mejor, la palabra misa significa sacrificar de nuevo. La Iglesia Católica no ha salido de ese ciclo. Siempre tiene la imagen de Jesús en una pared muerto. Pero la Biblia dice que Cristo ya resucitó, y resucitó en vida. ¿Cómo se comienza a distorsionar ese mensaje? Eso representa esta iglesia en Tiatira, la que no cesa de sacrificar. Sacrificios continuos, eso lo vemos en las hostias, eso lo vemos en las misas, eso lo vemos en todo lo concerniente. Ahora,
hay algo impresionante. Es que el periodo de los 1400, 1500, el papado tomó control de todo, de la ciencia, no dejó progresar la ciencia. Todo aquel como Galileo Galilei, Copérnico, paraliza la ciencia. Ellos tenían el control absoluto de todo. Forma las tales indulgencias. Para que una persona pudiera salvarse tenía que pagar indulgencias. Se forma el purgatorio. La gente tenía que pagar altos costos por sacar un alma del purgatorio. Y es aquí donde resurge Martín Lutero, llamado el padre del protestantismo. ¿Qué protesta? 99 tesis en el castillo de Wittenberg. Pega las 99 tesis como señal de protesta, y una de esas eran las tales indulgencias. El catolicismo se distorsiona, el papado se corrompe terriblemente, y en eso está representado la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios hace una prerrogativa aquí en este versículo 18. Es muy censurable que el romanismo llama a María la Madre de Dios. Cristo es llamado el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, y nunca en la Biblia es llamado el Hijo de María, aunque ella era su madre según la carne. La Iglesia Católica Romana apóstata ha puesto a una mujer en lugar del Hijo de Dios. Y recordemos que Éfeso tenía a Diana, la Madre del Cielo, la mujer de los pechos. La Biblia hace referencia que María sí fue bienaventurada, era una mujer santa, pero solo Cristo es el Salvador y mediador. En el verso 19, el encomio del Señor para esta iglesia que ha progresado en fe y en obras. Tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, esta mujer Jezabel ha tenido dominio por todos estos periodos en la iglesia católica. Amigo y amiga, seguimos aprendiendo enormemente. Que Dios me les siga bendiciendo poderosamente. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe, y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos al 312-660-3954 y nos dices: quiero pertenecer a los grupos, o necesito un consejo, o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.